con especialistas de RR Noticias. Amigas y amigos, cada 8 días nos reunimos para platicar sobre algún tema importante en la agenda pública. Ha levantado ámpula el tema del Infonavit, la decisión de darles casas a los paracaidistas, aunque ustedes no lo crean, amigas y amigos. Y bueno, pues es de lo que platicaremos el día de hoy, de las últimas decisiones que se han tomado en el Infonavit. ¿Son las correctas? ¿Son adecuadas? Tere Garay nos cuenta el contexto de la mesa de hoy. De 168,000 viviendas que hasta el momento tiene detectadas el Infonavit, al menos 145,000 son habitadas de forma irregular. Sin embargo, sus moradores no serán desalojados. Por el contrario, tendrán la facilidad de regularizarse a través de un arrendamiento con opción a compra. ¿Por qué el Infonavit busca premiar a los invasores? De acuerdo al titular del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit, Octavio Romero Oropesa, por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se buscará regularizar a aquellas personas que no son derechohabientes para que puedan acceder a un arrendamiento con opción a compra de las viviendas. El Infonavit tiene registradas 843,000 viviendas, de las cuales 168,000 han sido censadas. De ellas, 145,000 están habitadas de manera irregular y 23,000 deshabitadas. Lo que se pretende, de acuerdo a Romero Oropesa, es que los invasores puedan adquirir las viviendas a un precio muy económico si son derechohabientes. En caso de no serlo, el proceso se daría como un esquema de renta con opción a compra, es decir, que paguen renta, pero al mismo tiempo ese recurso servirá para pagar la casa. Actualmente en México, la invasión de propiedades afecta tanto a dueños de vivienda como de terrenos. Sin embargo, esta acción es un delito que está tipificado como despojo de inmueble en el Código Penal Federal, en donde las penas pueden ir de multas económicas hasta 5 años de prisión a quien lo cometa. De acuerdo a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, desde el punto de vista del Gabinete de Seguridad, al programa de no desalojo que impulsa el Infonavit, se le debe agregar el hecho de que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia en donde haya un propietario. ¿Por qué se ha tomado la decisión de apoyar a quienes ante la ley están cometiendo un delito? Estupendo, muchas gracias. Gracias, Tere Garay, la directora de RR Noticias, por la cápsula de contexto esta mañana. Y bueno, pues ya estamos listos, evidentemente, para la mesa de análisis político esta mañana, y quiero decirles que ya está listo el orden, y así lo saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Mi querido Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Ángel, muy buen día, con mucho gusto como siempre de estar aquí con ustedes en RR Noticias. Gracias, bienvenido también Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Apreciado Ángel, con el gusto de estar con tu auditorio esta mañana en RR. Don Sergio Camacho, qué gustazo recibirle, buenos días. Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles, aunque sea a la distancia, en RR Noticias. Muchas gracias. Mi querido Víctor Cuevas, ¿cómo te va? Buen día y bienvenido. Mi estimado Ángel, siempre es un privilegio estar en los micrófonos del noticiario más escuchado todas las mañanas. Bueno, pues vamos arrancando. Primer punto de vista, ha sido uno de los temas fundamentales de la agenda pública de esta administración, el convertir al Infonavit en nuevamente una casa constructora. ¿Qué opinas del asunto, Jorge? Pues Ángel, es sin duda un tema muy polémico, importante, trascendental, el de la vivienda en México. Recordemos que tenemos grandes problemáticas. Por un lado tenemos casas inhabitadas, créditos impagables, gente sin casa, aunque hay casas deshabitadas. Hay muchos fraudes en relación al tema de la vivienda. Apenas antier se acaba de denunciar en medios de comunicación un fraude en Huimilpan. Recordemos el caso de Hacienda Santa Rosa, y en Santa Rosa Jáuregui, de un conjunto habitacional donde no hay agua potable. Hay casas que habitaron personas que no son las dueñas de las casas, y lo que está buscando el Infonavit con el gobierno de la presidenta Sheinbaum es poder darle respuesta a esta problemática añeja de sexenios atrás, que se generó tales problemáticas con esquemas de corrupción, tanto de
de empresas constructoras de vivienda como de gobiernos, de autoridades. Lo que busca el Infonavit, darle solución a tantas problemáticas que hay en el país en relación al tema de la vivienda. Bien, muchas gracias, Jorge. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Pues Ángel, yo no tengo duda que el populismo artero, convenenciero, fraudulento de Morena no tiene precedente, pero tampoco madre. Estimular el desorden social, dejando a los ciudadanos en una literal práctica de la ley de la selva, donde solo gana el más bribón o el más audaz, es una señal aberrante en un entorno donde la certeza jurídica está viviendo quizá su momento más oscuro y donde todo tiende a empeorar en el libreto comunista con el que tenemos que lidiar. No es un asunto menor dejar esta condición de que mientras miles de familias mexicanas se esfuerzan por pagar sus hipotecas, por cumplir con sus obligaciones, esta medida premia a quienes han optado por el camino de la ilegalidad, para la cual pues esto tiene una señal muy lamentable para una generación de mexicanos en el que premiar la invasión para la 4T no es un delito. Sergio Camacho, muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, te vamos a dar en tu pata de palo. Sí, Ángel, mira, pues es un problema muy complicado, ¿no? Porque se puede hablar o abordar desde el punto de vista social y la enorme brecha de desigualdad que todavía existe, que habrá que revisar las condiciones en que estas personas, que ilegalmente, hay que decirlo, están ocupando una vivienda que pertenece a otro propietario. Y también por el tema de infraestructura, es algo también muy paradójico, ¿no? Porque se habla de que en México hay un déficit de vivienda de 8 millones de unidades, pero a la vez también hay 6 millones de viviendas vacías, mismas que ahorita están siendo víctima de estas invasiones. Y bueno, pues sí, parece una medicina muy inadecuada la que está planteando Infonavit, porque sí, efectivamente, parece que premia la informalidad, independientemente de las circunstancias, que deberá haber otros caminos para poder buscar atender esas demandas. No se puede alentar a esto, no es injusto. Habrá que revisar, por ejemplo, en qué circunstancias dejaron vacías los propietarios, los que sean de un propietario, esas viviendas, porque en muchos casos son temas de inseguridad, que se mudan su residencia por un tema de inseguridad que se vive en el país, y bueno, no era su propósito dejarla abandonada, ¿no? Y bueno, pues el aprovechamiento pues suena lo mismo como las becas a los ninis, y como muchas otras cosas que parece que premian la informalidad y lejos de hacernos un estado más competitivo, nos llevan en retroceso. Bueno, ahora yo también puntualizo el tema de los jóvenes construyendo el futuro. Se han creado condiciones específicas para que pues no les regalen las cosas, sino que evidentemente aporten su esfuerzo y a cambio de eso y de capacitación pues reciban una beca. Pero en este caso pues las cosas son distintas, o tú dime, Víctor. Tienes toda la razón, mi estimado Ángel. Las cosas, por supuesto, que deberían de ser distintas, y es que no es la primera vez que hablamos de este impresentable personaje en la mesa de análisis político, porque el haber puesto a Romero Oropeza al frente de una institución tan importante como lo es Infonavit, sin lugar a dudas trae sus consecuencias, y hoy la consecuencia es que el Infonavit acaba de inventar una nueva figura jurídica, el ocupante premiado, porque resulta que si un trabajador paga su casa con esfuerzo, con trabajo y con crédito, es un ciudadano común. Pero si alguien se mete a una casa que no es suya, sin su permiso y por la fuerza, el gobierno lo premia y lo regulariza. Esto es lo que acaba de institucionalizar Romero Oropeza con sus declaraciones. Y yo me pregunto, ¿en qué país del mundo un delito te da más derechos que la ley? Pareciera que aquí lo que está tratando de construir Morena no es una política de vivienda, sino un despojo patrocinado por el Estado, porque sabemos muy bien que detrás de Morena hay grupos de choque, hay grupos de porros, hay grupos de gente que se dedica precisamente a eso, a ocupar estos espacios que pareciera que están abandonados. ¿Con qué intención? Con la intención de quedárselos a futuro y seguir alimentando sus grupos precisamente de poder y de movilización. Y hoy lo que hace el Infonavit y la puerta que abre, sin lugar a dudas, no lo habíamos visto en mucho tiempo en nuestro país, porque es sencillamente regularizar un delito. Pues nomás acuérdense, la señora que hoy es jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, a ver si no me manda ahorita los granaderos,
pero la señora que es jefa de gobierno aquí en la CDMX, pues antes era una de esas lideresas de grupos de choque, fue a defender a unos paracaidistas y ahí empezó su carrera política que le ha llevado a ser hoy la jefa de gobierno de la capital de la República Mexicana. Que no se nos olvide ese tema. Bueno, vamos a la siguiente intervención, Jorge Luis Montes. Sí, hay un vacío legal en esta ocupación de las casas porque son casas abandonadas que en estricto sentido ya no reclamó nadie, no se pagaron. Hay los que eran propietarios optaron, fíjense nada más, les salía más barato abandonar las casas que seguirlas pagando. Eran esquemas grotescos que presentaban los gobiernos anteriores en cuanto al tema de la vivienda en complicidad con las empresas constructoras, con los municipios. Ahora, no es que se esté inventando una figura legal nueva, ya existe en los códigos de los estados la usucapión o prescripción adquisitiva o prescripción positiva. Es decir, lo que se está buscando es de que estas personas que están de manera ilegal, efectivamente, las casas, pasen al terreno de la legalidad y que, como toda la gente que tiene una vivienda, en vez de estas personas que no la pagan, busque el Infonavit que paguen estas personas esas viviendas siempre y cuando estén dentro del marco posible de la legalidad. No se está alentando la ilegalidad, se está buscando la regularización dentro de un marco legal para que estas personas que no pagaban paguen estas viviendas que están en un vacío legal que no le pertenecen el día de hoy a nadie. Bueno, voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Pongamos un ejemplo muy claro para tu auditorio. Si tienes una casa que compraste con tu esfuerzo y la estás pagando, está desocupada y te la invaden, prácticamente te puedes olvidar de ella, porque este gobierno prepotente y autoritario le va a dar un crédito a los invasores para quitarte lo que a ti te costó. Esa es la realidad, regalar casas a invasores cuando muchas veces se la niegan al trabajador honesto que no alcanza el crédito Infonavit y que tiene que pagar renta, y cuando lo alcanza a pagar durante muchos años es al costo en varias veces del valor de original de la casa. Es sin duda un atraco imperdonable. ¿Y qué va a pasar cuando un juez determine que un invasor tiene más derecho de habitar tu casa que tú mismo? Pues bueno, esto nos lleva a la reflexión. La elección judicial pues ya pasó, pero ya vienen las terribles consecuencias, y jueces como Bernardo Batis podrían validar estos atracos. Es realmente muy alarmante lo que viene. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, mira, comenta Jorge Luis que son habitadas estas viviendas abandonadas, que probablemente sin dueño, y que probablemente en algunos casos pudiera aplicar también el principio de la prescripción, pero eso no estamos seguros, o sea, no lo sabemos, son supuestos, tanto que Rosa Isela Rodríguez dijo, bueno, si existen denuncias en algunos casos, bueno, pues en esos casos no podría aplicar, pero donde existe ese vacío de que no haya denuncia por desinformación, por las razones que sean, podría premiarse, podría darse premio injustificado, ¿no? Entonces sí es un asunto que parece que alienta la ilegalidad. Sí, los temas de los créditos en algunos casos que fueron costosos tendrían un argumento ahí, pero vamos, definitivamente, ¿qué pasa con quienes sí responsablemente adquirieron una vivienda mediante el Infonavit y han estado pagando sus créditos? Ahora, ¿qué pasa si se busca regularizar esto? No sabemos si los propietarios estén dispuestos a regularizarse, a pagar ese crédito, ese regalo que le estaría dando el Infonavit, ¿no? Y después, ¿cómo les trasladarían también, aparte, las responsabilidades que conlleva tener una propiedad para que posteriormente con los ayuntamientos o los municipios en los que se encuentran esas propiedades tengan que estar pagando, por ejemplo, el impuesto predial cada año, ¿no? Y así todos los servicios. Pienso que es un problema muy grave en el que se está metiendo el Infonavit y están buscando la salida fácil, la salida populista. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Voy contigo, Víctor Cuevas. Pues efectivamente, lo decía Sergio Camacho, lo decía también Juan Luis, pareciera que ahora la intención del Infonavit es que con el dinero del pueblo no solamente se compren votos, sino también viviendas. Y es que lo que estamos viendo pareciera, y pensando mal y seguramente acertando, que están tratando de construir un programa clientelar disfrazado de política habitacional. ¿Por qué? Pues porque al final lo que antes debería ser patrimonio de un particular, ahora
esto lo que nos da a entender es que lo utilizarán como una modelo electoral. Pues, ¿qué están haciéndole y qué le están diciendo al ciudadano honesto? Tú paga tus impuestos, tú paga tu crédito, tú junta tus puntos, tú haces el esfuerzo de adquirir una casa y nosotros vamos a usar lo mismo, pero para comprar votos, no para construir un país. ¿Por qué? Porque pareciera que esto que disfrazan de una política de vivienda en realidad no es justicia social. En realidad pareciera que están abordando ahora un nuevo populismo inmobiliario, donde a lo que abre la puerta precisamente Romero Oropeza es a que las personas afines a Morena ingresen a estas casas abandonadas. Seguramente publicarán y distribuirán entre los servidores de la nación y los liderazgos que movilizan para Morena un catálogo de cuáles son las casas que están desocupadas. Tú vétete ahí, que no va a pasar nada, y en unos años nosotros te la regularizamos, porque no le veo otra situación, no le veo otro particular a un asunto tan delicado como la propiedad de la vivienda en nuestro país, donde están poniendo dos criterios en los mexicanos para adquirir una vivienda: los que son honestos, los que pagan su crédito, los que se la ganan con esfuerzo, y aquellos que solamente por el hecho de llegar e invadirla van a adquirir una legítima propiedad al amparo de estos delincuentes que pusieron al frente del Infonavit. Qué maravilloso. Regalemos casas a los que se meten allá, invadirlas, y de paso, pues mira, son 145,000, dijo el propio señor cuyo mayor mérito en la vida ha sido ser compadre del expresidente de la República, porque don Octavio Romero, otro mérito no le ves. Pero bueno, ahí está. Ya desgració Petróleos Mexicanos, ahora va por el Infonavit, y mira, lo está haciendo muy bien, tan es evidente que las decisiones que ha tomado últimamente, y la más alarmante, la de antier. En fin, el asunto es, amigas y amigos, que ante esta circunstancia, pues son 145,000 viviendas irregulares, dijo el propio señor Octavio Romero. Más o menos multiplícanlas por 4, que son las que en promedio hay en cada familia. Así que estamos hablando de 600,000 votos, porque adivinen ustedes por quiénes van a votar esas personas a las que les regalaron sus casas, las casas que invadieron, y obviamente la gente que vive con ellos. Pues creo que ya sabemos a qué partido le van a apostar. 600,000 votos que, mira, cayeron redonditos. Hay más del contexto de la mesa esta mañana en RR Noticias. Pese a la preocupación de diferentes sectores de la sociedad, el pasado 20 de marzo se constituyó formalmente la empresa Infonavit Constructora SADCB, a través de la cual buscan construir al menos 500,000 viviendas destinadas a derechohabientes que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos. De acuerdo a la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, tanto el Infonavit como la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, han comenzado la construcción de casas en 29 entidades. El Infonavit ha construido casi 75,000 viviendas y se estima que antes de agosto comience con otras 36,637. Además, informó que como parte de las irregularidades identificadas en el Infonavit, se han presentado 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han rescindido a 22 trabajadores por actos de corrupción. Y es que en diciembre del año pasado, Octavio Romero daba a conocer que el Infonavit operaba con esquemas de corrupción que involucraban créditos y también la entrega de viviendas. En 1972, el Infonavit nació con la intención de cumplir con el derecho a la vivienda de los trabajadores. Durante sus primeros años de vida, operaba como una constructora, pero en 1992, una reforma a la ley del Infonavit modificó su operación. ¿Por qué hacer que el Infonavit vuelva a convertirse nuevamente en constructora? ¿Por qué premiar la ocupación ilegal de viviendas en lugar de sancionarla como lo establece la ley? ¿No se está generando un precedente peligroso que podría agravar el problema de invasión en todo el país? ¿Qué está pasando con el Infonavit? ¿Qué está pasando con el Infonavit? Se pregunta Tere Garay, directora de RR Noticias. Y es lo mismo que nos preguntamos todos. Escucho tus argumentos, Jorge Luis Montes, y pues me pongo en los zapatos de miles y miles de personas. Mira, de ellos una enorme muestra, las decenas de personas que me mandaron mensaje el día de ayer cuando di cuenta de esta nota, y unos, los más decentes, dijeron: oye, mi primo, mi sobrino, mi hermano, mi hijo, no han juntado los puntos y ahora les van a regalar casas a los que las invadieron.
Las otras, las más subidas de tono, ni te las cuento, pero ya te podrás imaginar lo que opinan de esta decisión gubernamental. Arranco contigo, Jorge. Bueno, yo creo que no es tan difícil entender que no se le va a regalar una casa a nadie. Al contrario, se les va a cobrar una renta con opción a compra. Ahora, pues, ¿qué está pasando con el Infonavit? Que está buscando resolver los problemas que se generaron por décadas en este país. He citado muchas veces el ejemplo de Hacienda Santa Rosa, y en Santa Rosa, Jáuregui, donde no hay agua potable, está muy lejano el lugar donde se construyeron las habitaciones, no había transporte. Antes se quedaban, Ángel y público, los terrenos y las casas principales de los fraccionamientos, los funcionarios. Podemos preguntar en Hacienda Santa Rosa, y los terrenos mejor ubicados donde pusieron después tienditas, centritos comerciales, son de funcionarios. Las casas principales del fraccionamiento se las quedaron funcionarios. Ahora lo que busca el Infonavit, pues es que sea la gente quien tenga la vivienda, a la que, repito, no se les va a regalar nada. Yo exhortaría a los cabildos a que estén muy atentos en la aprobación de estas iniciativas de construcciones de vivienda, porque hay ejemplos de sobra donde los funcionarios se aprovecharon de las mejores viviendas, hicieron negocio con las empresas constructoras de vivienda, y a la gente la dejaron al final. Que estén muy atentos los cabildos en lo que aprueban de manera colegiada en el tema de vivienda, sería una recomendación que yo haría. Bien, gracias, Jorge. Juan Luis Íñiguez. Pues imagine el auditorio que lamentablemente le robaron su coche, y ahora resulta que en un plan de gobierno le van a proponer al ladrón de tu automóvil un plan de paguitos para que pueda ser suyo legalmente. Es lo mismo que con las casas. No vengan con mentiras los de Morena. Una cosa más, mientras un crédito del Infonavit se paga aproximadamente, estimado Ángel, en un plazo de hasta 30 años, a los invasores que ni siquiera cotizan en Infonavit les van a entregar sus escrituras en 5 años. ¿En verdad, Jorge Luis, esto es honesto? ¿Esto es algo que le va a hacer bien al país? Yo creo que no. A mí me parece muy importante que ahora que regrese la presidenta de México pueda realmente definir si va a haber una diferencia entre la condición de vulnerabilidad social que tienen muchos mexicanos con esta confusión de un acto delictivo de invasión absolutamente arropado y validado por este gobierno, que realmente abraza la doctrina de la ilegalidad para construir clientelas electorales. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Sí, Ángel, bueno, pues sí, atendiendo a este concepto que como hemos coincidido que es un asunto clientelar, yo insisto, ¿está el Infonavit seguro que estos ocupantes estarán dispuestos a estar pagando este regalo de renta con opción a compra? Que aparte de decir, como ahorita lo mencionaba Juan Luis, que en 5 años tendrán sus escrituras, cuando otras personas, otros derechohabientes, en sus procesos regulares tardaban de 15, 20 y hasta 30 años para hacerse legítimamente de su propiedad. Vamos, si estarán dispuestos estas personas que ya cometieron un delito a cumplir con todas las de la ley, de esta nueva ley de regalo, y cuál será la estructura financiera para estos créditos, porque precisamente lo de las otras personas con los formales, cuando se alargan tanto es porque están pagando tal vez un subvencionado pero importante costo financiero. ¿Acá qué sucederá con esto? ¿No? Vamos, ¿cómo va a poder el Infonavit lograr que esto sea financieramente viable, más allá del atraco legal que de por sí se está cometiendo? Y si fuera y dentro del asunto clientelar, pues así como están recuperando esos potenciales, o podrían recuperar sus potenciales a 600,000 votos, yo estoy seguro que la contraparte, las propiedades que estuviesen legítimamente reconocidas e identificadas, pues también serían en su momento votos en contra, ¿no? Y además, si dejan de pagar, ¿los van a sacar? Si entran al programa pero dejan de pagar, ¿los van a sacar o los van a premiar con alguna otra cosa? ¿Y qué van a hacer con el voto que ya les dieron? Digo, con el que obviamente a cambio de este favorzote seguramente han comprometido o están comprometiendo ya muchos de los que se metieron a invadir ahí. Bueno, voy contigo, Víctor Cuevas.
Pues efectivamente coincidimos la mayoría en que con esto no están generando la solución a un problema social, sino que están convirtiendo en política pública un delito. Y ahora que se inaugura este vuelo de Querétaro a Madrid, pues sería bueno que se diera una vuelta el señor Oropesa allá por las Españas para que se diera cuenta lo que sucede cuando por una medida populista abres la caja de Pandora y generas una situación como la que ya sufrieron allá. Porque en España vivieron la pesadilla de los ocupas, familias que con escritura en mano no podían recuperar sus casas porque el sistema protegía más a los invasores que a los propietarios de los terrenos, que a los propietarios de las viviendas. Hoy en México pareciera que el gobierno quiere copiar el desastre que se vivió en España, premiar al que se mete a la mala y castigar al que ahorró, al que pagó su crédito, al que con su esfuerzo y su trabajo logró generarse de un patrimonio. Y hoy, si no frenamos esto en el momento, lo que vamos a hacer es abrir el camino al infierno inmobiliario, a la inseguridad jurídica, al mercado distorsionado y a tener cero incentivos para cumplir la ley. Vamos directo al caminito de lo que pasó en España, que les está costando años y años corregir, y aquí pareciera que lo están sembrando con aplausos, porque, por supuesto, en una primera instancia serán estas casas que están abandonadas y que dicen que son del Infonavit, pero ¿qué va a pasar cuando alguien vaya caminando por la calle y ve una casa que está medio desocupada y que quién sabe de quién será? Pues me meto, a lo mejor el gobierno de Morena también esta me la regulariza, aunque no sea del Infonavit. Pues de todos modos, ya andando ahí, ¿quién quita? Y a mí también me toca. Amigas y amigos, vamos a arrancar la última ronda de esta mañana. 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco con Juan Luis Iñiguez. No es cierto, contigo, mi querido Jorge Luis Montes. Jorge Luis Montes, contigo, 30 segundos. Sí, Ángel, muchas gracias. Bueno, insistir que este programa es en el supuesto de casas abandonadas que están en ese vacío legal. No se le va a dar una propiedad en renta con opción a compra de una casa, una propiedad que tenga dueño. Eso no va a existir. Quiero insistir también en que no es un regalo, que más bien se les va a cobrar esta renta con opción a compra, y por otra reconocer que se debe tener mucho cuidado para que no se aliente el tema de la ocupación de viviendas que están abandonadas, y revisar el tema que sí efectivamente mencionaban, que en 5 años le den la escritura cuando hay gente que cotizó y que tiene décadas para tener una vivienda. Creo que se debe revisar, pero insisto en que es un programa de justicia social en materia de vivienda, Ángel. Pero mejor vamos pensando en la justicia social desde otra manera y no validando la ilegalidad, que es lo que a muchos nos hace un montón de ruido. Juan Luis Iñiguez. Morena no tiene posibilidad de pensar en la justicia social porque su plan es darle un golpe a la propiedad privada en México para argumentar ahí de una manera extraña esta condición de la propiedad social para quitarte lo que tanto trabajo te costó. Que no te engañen, no podemos tolerar 12 años de Morena, que son los que van a acumular, y un sexenio más. Eso sería muy lamentable para el país. Ya se les demostró en Veracruz y en Durango que son derrotables, y así tendrá que seguir sucediendo por el bien de la patria. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho. Ángel, bueno, pues aderezar del comentario de Víctor, sí, siguiendo el manual del populismo, ese problema que se suscitó en España era precisamente un asunto muy, muy populista, ¿no? Y que se transformó también, desafortunadamente, en un asunto con tistes muy fuertes racialmente, ¿no? Porque muchos de esos ocupantes eran inmigrantes en muchos de los casos. Y por otro lado, bueno, pues me quedé con las ganas de que después tengamos la oportunidad, Ángel, de poder hacer esas corridas financieras, así como hablaba para el pago, renta, pago de estos créditos, como también el Infonavit, volviéndose constructores, piensan lograr viviendas socialmente atractivas a los costos que están planteando que puedan salir, sobre todo para que tengan esas condiciones, como hablaba Jorge Luis en su momento, de acceso a los servicios públicos, del transporte y otras cosas. Claro. Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor. Cerrarás la mesa esta mañana. El Infonavit nació como un organismo para que los trabajadores accedieran a una vivienda digna, no para que los invasores hicieran fila en una ventanilla. Hoy lo que propone Romero Oropesa es similar a garantizar la impunidad con muros y techos y no a construir viviendas. Pareciera
que para eso quisieron los millones de pesos que le quitaron al fondo de los trabajadores que aportaban precisamente para garantizarles a ellos, a los trabajadores, una vivienda. Y fíjense cómo todo esto estaba planeado, porque en su momento Movimiento Ciudadano propuso la creación de un programa de bonos e incentivos para que los jóvenes pudieran adquirir su primera vivienda cuando formalizaran una familia, y Morena se opuso a eso. Hoy Morena defiende a los invasores, y esa es la marca de la casa: fomentar la impunidad, fomentar la corrupción, fomentar la ilegalidad. Gracias a los cuatro por sus puntos de vista. Si analizamos cualquiera de las encuestas, hoy la presidenta de la República tiene un alto nivel de aceptación. Lo que no están midiendo ahí en Morena y también en el gobierno de la 4T es que por quererse ganar 600,000 votos y querer quedar bien con estos invasores, van a pegarle fuerte a una parte importante de su posible electorado en los comicios por venir. Que lo vean de manera pragmática. Van a ganar 600,000, pero van a perder el voto de millones de personas de la clase media y media baja que el día de hoy dicen: oye, pues vas a afectar mi patrimonio. Hay que le piensen a ver si la decisión que han tomado es la correcta. Es una auténtica aberración creer que se puede construir un Estado de Derecho basados en un Estado de chueco, parafraseando a los clásicos. Gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Mi querido Jorge Luis Montes, un abrazo. Gracias, Ángel. Un abrazo para todos y un placer siempre comentar estos temas tan importantes con todos ustedes. Gracias. Juan Luis Íñiguez, un abrazo, buen día. Apreciado Ángel, buen regreso de la Ciudad de México, bendiciones a todo tu auditorio. Gracias, Sergio Camacho, buen día. Don Ángel, también a la distancia un abrazote para ti, para todo el equipo de DR Noticias, para mis compañeros de mesa y a tu enorme auditorio. Víctor Cuevas, gracias, buen día. Qué suertudo, mi estimado Ángel, que andas en la Ciudad de México, porque de regreso a Querétaro te queda de pasada Amealco, pueblo mágico. Sin duda, tienes toda la razón. Desde acá les mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de la Mesa de Análisis Político y claro, nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:08, regreso enseguida contigo.